Hola muchachos, vamos a continuar demostrando el teorema de Wenger. En este video vamos a ver el caso 2, que es este que está aquí arriba. Recuerden que en el primer caso lo que habíamos supuesto es que existía un conjunto, bueno, teníamos a nuestros vértices U y B, y decía, nuestro primer caso era suponer que existía un conjunto separador de U y B, y existía un vértice en el conjunto separador que era simultáneamente adyacente tanto a U como a B. Entonces ese era nuestro primer caso. Nuestro siguiente caso, que ya está aquí arriba, es justamente la negación de esa condición, ¿no? Para cualquier conjunto separador que tú tengas, siempre hay un vértice en el conjunto separador que o no es adyacente a U o no es adyacente a B. Entonces este era mi primer caso. Mi siguiente caso es, tienes un vértice U, tienes el vértice B, me va a decir cualquier conjunto separador que tú tengas, y cualquier vértice que tú te tomes arbitrario de este vértice no va a ser adyacente o a U, o, bueno, si te tomas un vértice, X', o no va a ser adyacente a U. ¿Qué dije en el otro? X no es adyacente a B, o X' no es adyacente a U. Es decir, siempre, para cualquier conjunto separador que tú tengas, cualquier vértice en el conjunto separador no es adyacente a U o no es adyacente a B. Ajá. Entonces, eso es nuestro caso, el caso en el que vamos a estar, y es de hecho el caso 2. Del caso 2, pues hay que revisar dos subcasos. Nada más, espérenme, déjenme borrar este. Entonces, ya voy a desaparecer el caso 1. El caso 1, adiós. Y vamos a escribir el caso 2 para que siempre lo andemos cargando con nosotros. Aquí está, caso 2. Y ahora vamos a ver, voy a dividir ahora en subcasos, dos subcasos. Caso 2.1 en el que nos vamos a concentrar en este video, y el subcaso 2.2 que nos vamos a concentrar en el siguiente video, ¿no? Pero ok, ¿qué me está diciendo este subcaso? Me va a decir, vale, ya que estás en el caso 2, sabes que cualquier vértice que tú tomes en un conjunto V separador, o no es adyacente a U o no es adyacente a B. Este primer subcaso, lo que me está diciendo es no solamente eso. Vamos a revisar esta condición. Lo que tú vas a suponer es que si tú tienes un V conjunto separador, entonces tienes de dos sopas. O todos los vértices son adyacentes a U, es decir, todos estos vértices que están aquí son adyacentes a U, y por consiguiente ninguno es adyacente a B. Si dado cualquiera, siempre pasa esto. Ay, dibujé muchos vértices de este lado, pero bueno. O cualquier vértice, separo aquí, o cualquier conjunto separador que tú te tomes, igual de U y de B, todos los vértices son adyacentes a B. Y claro, ninguno de ellos tiene que ser adyacente a U, por el caso en el que estamos. Acuérdense, si tienes un vértice en un conjunto separador mínimo, entonces no es adyacente o a U, o cualquier vértice en ese conjunto, o no es adyacente a U o no es adyacente a B. Ahora, el subcaso que estoy considerando es todos los vértices del conjunto separador son adyacentes a U. Ok, eso implicaría en particular que ninguno es adyacente a B, o todos los vértices del conjunto separador son adyacentes a B, y eso implicaría que ninguno es adyacente a U. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el subcaso en el que estamos ahorita, ¿va? Entonces vamos a hacer la demostración. Recuerden que el objetivo de esto, a donde queremos llegar, es que ¿cómo se cambia? Ahí estás. Es que quiero encontrar K trayectorias internamente ajenas entre el vértice X, entre el vértice U y entre el vértice B. Ajá. Si logro demostrar eso, entonces este subcaso ya la hice, ¿va? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, primera observación que vamos a hacer es que... ¿dónde está el aquí? Primera observación es que la vecindad en G de U, intersección la vecindad en G de B, esta es vacía, es decir, no tienes vértices en común, no tienes vecinos en común tanto U como B. ¿Por qué? Si tú tuvieras un vecino común, si tú tuvieras aquí el vértice X, y aquí tienes a U y aquí tienes a B, y tienes que X es simultáneamente vecino de U y de B, entonces cuando tú te tomes un conjunto V separador mínimo, pues sabes que todas las trayectorias tienen que pasar, entre U y B tienen que pasar por este conjunto S. En particular, esta es una trayectoria y este vértice tendría que estar
en el conjunto V separador S. Sin embargo, pues esto no es posible porque de acuerdo al caso en el que estamos, en nuestro caso 2, estas condiciones no es posible. Si tú tienes un conjunto V separador y tienes un vértice en ese conjunto, entonces ese vértice o no es adyacente a U o no es adyacente a B. Es el caso en el que estamos. Entonces, de acuerdo a nuestro caso, la primera observación que podemos ver es que U y B no tienen vecinos en común. ¿Eso de qué me va a ayudar? Pues de entrada me va a decir esto. La distancia en G que hay entre U y B tiene que ser al menos 3. Tienes que haber pasado por al menos 3 aristas antes de llegar hacia B. Dale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a tomar una geodésica. Entonces, nada más déjenme ver cómo le puse. CAT0, T0. CAT0, una V geodésica. Pues empiezas en U, te vas a un vértice W. Creo que sí les puse Ws. Sí, W1. Esto quedó horrible. W1, W2, hasta un W. No le puse el final. Ok, le voy a poner WN, le voy a poner B. Esta es una V geodésica. Digo, estas cosas existen porque tanto U como B están en la misma componente conexa. Entonces, al menos estas sí las puedo garantizar. Observación que pueden hacer de aquí y deducida de esta condición es que al menos W2 tiene que ser distinto de B. Es decir, tu trayectoria no terminó en W2. Porque si hubiera terminado en W2, es decir, que W2 fuera igual a B, entonces W1 es vecino tanto de U como de B. Y pues acabamos de decir que eso no se puede. ¿Sí? Entonces, esta observación sí va a ser importante. ¿De acuerdo? Nada más déjenme ver si no tengo anotado algo. No, aquí está. Entonces, pues estamos haciendo inducción. La idea es quitar cosas. Y lo que voy a quitar de hecho es la primera arista de esta trayectoria. Voy a considerar H igual a G menos E. Y claro, esta arista E pues es la W1, W2. ¿Cómo estoy viendo esta condición? Bueno, pues aquí tienes tu gráfica G. Aquí tienes tu gráfica G. Tienes aquí a U. Todavía no he tomado ningún conjunto separador. De hecho, ahorita lo voy a tomar. Luego de U te vas a un W1. Te vas a un W2. Sabes que este W2 no es el vértice B. Y luego pues te sigues por ahí. Hasta llegar a tu vértice B. Esta es mi gráfica G. La gráfica que yo voy a considerar es simplemente quitarle esta arista. A esta nueva gráfica le voy a llamar H. Esta es H igual a G menos la arista. ¿De acuerdo? Entonces, no pierdan de vista esta gráfica. Ahora, la primera afirmación que voy a hacer, y es la que me va a ayudar en todo el proceso, es esta. Si tú tomas S', ya no sé ni cuál borrar. Es que tengo que quitar los casos, me queda muy poquito espacio. Voy a cambiar de página. Vamos a ver si no. Nada más no olviden quién es H'. Digo, quién es H, quién es la arista E y quién es la trayectoria T0, es la geodésica. No los olviden, ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar S', un conjunto V separador de H. Es decir, te fijas en H, ahorita estamos en H porque ahí voy a querer ocupar la hipótesis de inducción. Te fijas en H y tomas un conjunto V separador mínimo. Y la afirmación es que de hecho, aquí está arriba, el cardinal de S' es igual a K. Es decir, cuando tú quitaste la arista E, no modificaste en absolutamente nada la conexidad puntual local que hay entre U y B. Esa es mi afirmación. Bueno, aquí hay que hacer primero una observación. Hay que ver que como S es un conjunto V separador de G, es decir que cuando a G le quitas el conjunto S, tanto U como B están en distintas componentes conexas, entonces ese es un conjunto V separador en H. Entonces, a ver, la idea es esta. Tú tienes que cuando quitas a S de la gráfica G, tanto U como B quedan en distintas componentes conexas. Y H es una subgráfica de G, es una subgráfica generadora además. Entonces, cuando tú quitas a S de la gráfica H, también
separas tanto a U y B en distintas componentes conexas, ¿de acuerdo? Si los separas en la supergráfica, pues entonces los puedes separar en la subgráfica. Además, la subgráfica es generadora, ¿vale? Entonces, ¿esta observación de qué me va a servir? Ah, pues mira, como S' es un conjunto V separador de H que además es mínimo, y S es un conjunto V separador en H, quién sabe si sea mínimo, de hecho también lo va a ser, pero bueno, entonces el cardinal de S' tiene que ser menor o igual que el cardinal de S, ¿sí? Porque este es el más chiquito. Este también es un conjunto V separador, pero este es el de cardinalidad mínima, entonces tengo estas condiciones. Y en particular, como este es un conjunto V separador mínimo de G, entonces esta tiene que ser la conexidad puntual local que hay entre U y B. Ajá. Y además, lo que habíamos mostrado es que, bueno, lo que habíamos presupuesto es que este era K. ¿Se acuerdan? Dijimos, para simplificar notación, vamos a suponer que este valor de aquí es igual a K. Eso lo que me quiere decir es que el cardinal de S' es menor o igual que K. Pero yo lo que quiero ver es que es exactamente K. Ajá. Eso es lo que necesito ver. Entonces lo voy a hacer por contradicción, que es la afirmación. La afirmación la voy a hacer por contradicción. Por contradicción. Y voy a suponer que el cardinal de S' es menor estricto que K. Es decir, que es menor o igual que K menos 1. ¿Sale? Ok. Entonces, ahí lo que voy a hacer es redefinir un nuevo conjunto. Nada más déjenme ver cómo, si le puse nombre a ese. A S1. Entonces, lo que voy a hacer es sea S1 igual a S unión el unitario de W1. Ajá. Yo voy a mostrar que este S1 es un conjunto V separador de nuevo en G. ¿Ah? S1 es un conjunto V separador, pero en G. ¿Ah? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a ver que S1 me cumple la caracterización de conjuntos V separadores en G. Es decir, me voy a tomar T, un V camino en G. Ajá. Ok. Bueno, es un V camino en G y va a terminar mi demostración cuando yo logre mostrar que este camino T tiene al menos un vértice en este conjunto, ¿vale? Entonces, pues el T tiene de varios casos. Si la arista E no pertenece a las aristas de T, es decir, este camino no pasa por la arista que removiste, entonces pues este camino T es un V camino en H, ¿ah? Porque en H no está la arista T, pero no importa, tu camino T no pasó por la arista E, entonces pues T tiene que ser todavía un camino en H. Y como S', aquí me faltó S', y como S' es un conjunto V separador en la gráfica H, entonces los vértices de T intersección S' tiene que ser distinto del vacío. Es decir, intersectas a este conjunto y en particular, pues los vértices de T intersección S1 tienen que ser distintos del vacío, porque intersectaste a este conjunto, entonces también intersectas este conjunto en vértices, ¿vale? Entonces, eso fue si E no perteneciera a las aristas de la trayectoria T, digo, del camino T. Pero, ¿qué pasaría si E sí pertenece a las aristas de T? Ah, pues entonces, en este caso, tu trayectoria T pues, al menos tuvo que haber pasado por W1, porque la arista E es la arista W1, W2. Y si la arista es una de las aristas del camino, en particular, W1 es uno de los vértices de la trayectoria, del camino T. Si pasaste por la arista W1, W2 y pasaste por esta arista, pues entonces al menos pasaste por este vértice. Es decir, este vértice W1 es un vértice de T y mira, aquí estás. Entonces, pues los vértices de T intersección S1, pues al menos pasaste por W1, que es distinto del vacío. En cualquier caso, lo que tengo es que S1 es un... ¿qué? Ya se me fue. Ya me acordé, ya regresé. En cualquier caso, lo que tengo es que S1 es un conjunto V separador. V separador de G. ¿Dónde estás? Espérenme, déjenme encuentro. Aquí está.
esta afirmación. Es un conjunto V separador en G. Pero, si es un V conjunto separador de G, entonces también tiene que ser un conjunto V separador mínimo. ¿Por qué? Porque el cardinal de S' es menor o igual que K-1. Entonces el cardinal de S1 tiene que ser menor o igual que K. Ay, es que ya no me caben las cosas aquí. Déjenme ver qué puedo borrar. Entonces... ok, voy a borrar de aquí arriba. Porque ya no me caben y no quiero pasar una nueva página antes de concluir esta idea. Ok, hasta ahorita lo que demostramos es que S1... ay, ¿dónde estás? S1 es un conjunto V separador en G. Ajá. Sale. Pero, lo que sabíamos es que S', el cardinal de S' es menor o igual que K-1. Es decir, el cardinal de S1 tiene que ser menor o igual que es K-1 más 1. Entonces, este es menor o igual que el cardinal de K. Ajá. Sin embargo, K era la menor cantidad de vértices que necesitas quitar para separar a U y a B en la gráfica G. Como este es un conjunto V separador en G y es menor o igual que K, entonces no puede ser menor estricto porque esta era la menor cantidad. Entonces lo que tenemos es que el cardinal de S1 no puede ser menor estricto que K, tiene que ser exactamente K. Es decir, S1 es un conjunto V separador mínimo, pero en G. Ajá, ok, esto es lo que necesito recuperar. Ahora, si ustedes definieran... ay, ya no quiero borrar, Dios mío. Si ustedes definieran S2 igual a S' unión W2, entonces la demostración, una demostración análoga, les va a mostrar que S2 es un conjunto V separador mínimo en G. ¿De acuerdo? Es una demostración análoga, es exactamente lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y ahora sí, vamos con la contradicción. Todavía no he llegado a la contradicción de la afirmación. Lo que me estaría diciendo es lo siguiente, fíjate. Tú tienes por aquí al vértice W1. Ay, perdón, al vértice U. Empieza en U. Este vértice U es adyacente a W1. Y este W1 es adyacente a W2. Y este, bueno, aquí te sigues, hasta eventualmente llegar a B. ¿Vale? S1 es un conjunto V separador mínimo en G. Y además, bueno, además sabemos que S1 es igual a S' unión W1. Es decir, S1 está como por aquí. Este es S1. Ok. Claro, y todo esto que está aquí abajo es S'. S' unión W1 es todo S1. S1. Ok. Este S1, todo este S1, es un conjunto V separador mínimo de la gráfica G. Según el caso en el que estamos, no el caso no, el subcaso en el que estamos, déjenme regreso al subcaso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Según el subcaso en el que estamos, cuando tú tienes un conjunto V separador mínimo, todos sus vértices son adyacentes o a U o todos sus vértices son adyacentes a B. Este es el subcaso en el que estamos. Y dices, mira, este S' es un conjunto V separador mínimo, lo acabamos de demostrar. Entonces todos sus vértices son adyacentes o a U o son adyacentes a B. Y nada más a uno de ellos. No puede ser adyacente simultáneamente a dos. Pero uno de los vértices, W1, es adyacente a U. Entonces no te va a quedar de otra que todos estos vértices sean adyacentes a U. Ajá. ¿Sale? Ok. Y ahora, ¿qué es lo que seguiría? Quiero separar esta condición. Vamos a separarla con verde y voy a separar aquí. Ese es por un lado. Por el otro lado, cuando nosotros trabajamos ahora a S2, tengo las mismas condiciones. Tengo aquí a mi vértice U, te va a un vértice W1,
te va un vértice W2 y bueno, te sigues hasta llegar a B. Te voy a pedir te sigues hasta llegar a B. Y ahora tienes al conjunto S2. S2 es S' unión W2. ¿Ah? Es decir, es este S', este mismo S', pero ahora con W2. Y es lo mismo, este S', este es todo S2, toda la unión, todo esto es S2. Todo este S2 es un conjunto V separador mínimo de nuevo. Y además lo que sabes es que todos los vértices de S', porque aquí está, todos los vértices de S' son adyacentes a U. Es lo que acabamos de demostrar en esta situación. Todos los de S' son adyacentes a U. Ok, pero este S2 de nuevo es un conjunto V separador mínimo de la gráfica en G. Según mi subcaso, todos los vértices de este conjunto S2 deben de ser o adyacentes a U o adyacentes a B y solamente a uno de ellos. Pero estos vértices de aquí son adyacentes a U. Entonces, todos los vértices de S2 tienen que ser adyacentes a U. En particular, W1, W2 tienen que ser adyacentes. ¿Sí? Entonces, nada más chequen esta afirmación. Usamos este S1 para garantizar que todos los vértices de S' son adyacentes a U. Y usamos este S2 para garantizar que al menos U y W2 son adyacentes. Y eso es lo único que voy a necesitar para generar la contradicción. Todo este melocotonche de enunciado, de afirmaciones, es nada más para ver que... déjenla quito. Es nada más para ver que U, W2 son adyacentes. Les voy a borrar todo esto. Siguiente. Entonces, todo esto que hicimos fue nada más para garantizar que U, W2 pertenece a las aristas de la gráfica G. Y ya empieza a aparecer la contradicción. ¿Por qué? Ok, tú originalmente habías tomado a U, luego te habías tomado a W1, luego te ibas a W2, luego te ibas a otro, no sé, W3 y te seguías hasta B. Esta trayectoria es una geodésica, es decir, es la forma más rápida que tienes de llegar desde U hasta B. Sin embargo, acabas de demostrarme que esta arista UW2 es una de las aristas de G. Eso me querría decir que si empiezas en U, usas esta arista, llegas a W2 y recorres, no sé por qué lo estoy haciendo si tengo colores, empiezas en U, recorres esta arista, llegas a W2 y te sigues en este camino rojo usa una arista menos que la que habías usado originalmente. Es decir, el camino rojo es de longitud menor estricta que el de la geodésica, pero no es posible porque la geodésica pues, es la forma más rápida que tienes de llegar y aquí estás encontrando una forma más rápida. Entonces eso no es posible. La existencia de esta arista no puede ser. ¿De dónde surgió mi contradicción? Pues de suponer que el cardinal de S' es menor estricto, bueno, menor o igual que K-1. Aquí supuse esto, llegué a la contradicción. Entonces lo que tiene que pasar es que el cardinal de S es exactamente K. Y es la afirmación que nosotros estamos buscando. Entonces, hasta ahorita no hemos terminado todavía el caso. Lo único que dijimos es que cuando tú tienes... voy a borrar aquí. Sí, voy a borrar ya todo esto. Hasta ahorita esta afirmación lo único que me dice es que la conexidad puntual local que hay en H. La conexidad puntual local que hay en H entre U y B, de todos modos sigue siendo K. Es todo este relajo, lo único que me muestra es esto. La conexidad puntual que hay en H entre U y B es K. Sin embargo, ¿cuál es la gran ventaja? Pues esta H tiene una arista menos que tu gráfica G. Entonces puedes aplicar hipótesis de inducción sobre esta gráfica H. Y lo que me dice es el máximo número de trayectorias internamente ajenas que puedes encontrar en H entre U y B es pues la conexidad puntual local, en este caso es K. Es decir, hay KV trayectorias internamente ajenas en H. Hay KV trayectorias internamente ajenas en H, pero H es una subgráfica de G. Entonces hay KV trayectorias
internamente ajenas, pero en G. Ajá, ya. Este era el enunciado que estaba buscando en el subcaso. Recuerden que al final de cuentas, el objetivo que tenemos en cada uno de estos casos es mostrar estas KV trayectorias internamente ajenas en G. ¿Qué fue lo que hicimos en este subcaso a grandes rasgos? Porque está larguito y este es el cortito. Este es otro de los cortitos, el que es el subcaso que sigue es el largo. ¿Qué es lo que demostramos con este subcaso? Dijimos, ok, mira, en el subcaso en el que estamos, lo que vas a hacer es ver que cuando tú tienes a tu gráfica G, le puedes quitar una arista, que era la W1, W2. Te la quitas y te encuentras ahora en H. Claro, por aquí está el vértice U y por aquí está el vértice B. Lo que vimos, de hecho es la afirmación, es que aquí en H la conexidad puntual local que hay entre U y B es K. Es justamente la afirmación 2.1. Se aplica hipótesis de inducción. Esta gráfica H tiene menos aristas, menos de Q aristas. Entonces puedo aplicar hipótesis de inducción aquí. Lo que me quiere decir es que hay al menos K trayectorias internamente ajenas entre U y B. Quién sabe por dónde anden, quién sabe para dónde vayan, quién sabe qué es lo que hagan. Bueno, son internamente ajenas, pero hay al menos K trayectorias internamente ajenas en H. Pero tú lo que quieres son trayectorias internamente ajenas en G. Dices, pues no te preocupes. Pues H era nada más la gráfica G menos W1, W2. Y estas son K trayectorias internamente ajenas en H. Entonces, cuando pongas esta arista, o sea, cuando regresas a la gráfica G, entonces esas trayectorias verdes van a seguir siendo K trayectorias internamente ajenas en G. Y es lo que queremos, es el enunciado rojito. ¿Sale? Entonces, pues listo. Este caso 2 ya la libramos. No hace falta revisar un último caso para concluir el teorema de Menger. Es un caso bastante interesante, pero pues bueno, ya lo vamos a dejar en el siguiente video. Este ya duró casi media hora. Sale, muchachos, se me cuidan. Nos vemos y prepárense para el final de Menger. Nos vemos.